Buen día, ingeniera. El día de hoy vamos a hablar sobre las culturas de la costa ecuatoriana. Bueno, los integrantes son Kevin Zembaña, Neisser Puente, Justin Córdoba, Nicolás Rivera, Josué Rivera, mi persona, y Mateo Santamaría. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes culturas, que es la cultura bahía, la cultura jama, la cultura huangala, la cultura tolita, la cultura milagro y la cultura monteña. Bueno, induciendo un poco más al tema, el Ecuador es un país diverso, fortalecido por las semejantes de su pueblo. Es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos y normas de regla de manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Por eso vamos a hablar sobre las culturas de la costa que existieron en el paso, representando todo acerca de cada uno de sus aspectos y cómo se caracterizaba y cómo era en su auge. Bueno, yo les voy a hablar sobre la cultura bahía. Esta cultura se desarrolló en la costa del Ecuador entre la bahía de Caracas y la isla de Plata. Bueno, habitaban en zona intermedia entre el ambiente semidesértico y un boscoso, como un clima óptimo pero aparentemente más lluvioso que en el actual. Bueno, su alimentación estaba basada principalmente en lo obtenido de los cultivos, en especial el maíz, pero por otro lado, aunque se dedicaran también a la caza y a la pesca, no se sabe qué animales exactamente añadían a su dieta. Bueno, con respecto a esto, podemos hablar un poco de sus hogares, que eran ciertos tipos de cerámica que indicaban que tenían forma rectangular. ¿Para qué servían eso? Para que los animales que cazaban no se escaparan y no olía mal. Bueno, la ubicación de la cultura bahía se desarrolló principalmente en el centro y sur de la actual provincia de Manabí. Igualmente, cuentan con evidencias que su presencia en la isla de Plata y Salango, incluso se presume que controlaban los valles del río Chone y Puerto Viejo. Bueno, la vestimenta. Acerca de esta vestimenta se sabe que solían ser muy cuidadosos con sus apariencias personales, pues solían llevar hasta 4 pares de aretes en cada una de sus orejas. Además, usaban brazaletes, collares de cuentas o jorcas de los tobillos y arriba de las rodillas. Bueno, las costumbres de ellos que solían hacer o artesanías eran formas de cunas, animales, instrumentos musicales y hasta adornos personales, como orejeras y narigueras. Entre las más comunes están las personas con cabeza deformada, incluso algunas mostraban pinturas corporales o lo que también podían ser tatuajes. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Un cordial saludo, mi nombre es Kevin Simbaña y les hablaré acerca de la cultura huangala. Esta cultura data desde los años 100 a.C. hasta los años 800 después de Cristo y además ha sido catalogada como una cultura cerámica que se sitúa en la costa suroeste del Ecuador, es decir, desde Santa Elena hasta Manabí, como lo podemos ver en el mapa. Entre las principales actividades que ha realizado esta cultura les puedo nombrar a la pesca de crustáceos como camarones y cangrejos, la caza de ciervos, tortugas y diferentes tipos de mono, además de la agricultura de maíz y zapallo que también los consumían. En el periodo de desarrollo de esta cultura existieron evidencias de una división del trabajo, es decir, que se separaban en distintos grupos sociales o de actividades, como agricultores, pescadores, cazadores, metalúrgicos, tejedores, entre otros. En las artesanías podemos destacar el trabajo que realizaban en cobre y piedra con técnicas de repujado, martillado y fundición para la elaboración de agujas, narigueras, soldaduras para anzuelos, anillos y mullos para collares, además de esculturas cerámicas donde predominaban los colores rojo y negro, también utensilios domésticos, utensilios ceremoniales e instrumentos musicales. En la parte de su vestimenta no existe una exactitud, ya que los investigadores se basaron en el aspecto de las estatuillas que elaboraba esta cultura.
Estas se representan con pequeñas faldas para las mujeres y taparrabos para los hombres, acompañándose también con múltiples collares, aretes, pintura corporal y tatuajes. Dentro de las costumbres y tradiciones podemos destacar que se colocaban vasijas cerámicas en las tumbas, además de hachas de piedra, anzuelos, instrumentos musicales y pendientes. Además se registró cadáveres en donde su cráneo presentaba una deformación o alargamiento, lo cual se debía a algún tipo de estratificación social o tenían un significado religioso. Un saludo con todos, mi nombre es Nicolás Rivera y hoy voy a hablar acerca de la cultura Milagro Quevedo. La cultura Milagro Quevedo fue una de las poblaciones más importantes en la tradición metalística y agrícola de la vasta región del río Guayas. Sin embargo, su gran desarrollo fue frenado por la llegada de la colonización. Esta cultura fue una población precolombina que existió en el periodo de integración, específicamente durante los años 400 a 1532 d.C. Fue una de las últimas que logró florecer en el litoral hasta que empezó la colonización. Su alimentación se basaba en la yuca, en el maíz, en el frijol, en el ají, en el cacao, en el zapallo, en el maní, la piña. También comían venados, monos, dantas, pescado ahumado o salado. Para sus viviendas se presume que esas eran casas de madera dura, de caña guadúa, utilizadas para el techo hojas de baijo o palma, pero también solían construir tolas para fines habitacionales como templos. Estaban ubicados en el territorio que abarca prácticamente todo el sistema de afluentes del Guayas, incluyendo los ríos Daule y Babahoyo. Al norte limitaban con las alturas de Santo Domingo del Oriente, las actuales provincias de Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar, expandiéndose en la zona costera de la provincia del Oro. Su vestimenta solían utilizar pequeñas placas de cobre dorado, igualmente usaron pintura corporal, accesorios como collares, hasta 6 aretes en las orejas, pectorales y las nigueras. En las artesanías, ellos fabricaban figuras con cabezas que utilizaban de aves, serpientes, lechuzas y también con forma de manos que medían hasta 50 centímetros de altura. La cerámica más elaborada fue conocida como la cocina de brujo. Esta cultura fue reconocida por su gran trabajo en la melistería, lo cual ha logrado destacar con las vasijas de oro, partidos de aretes, nigueras, collares y más. Utilizaban joyas de alambres de oro y plata para la fundición y decoración de sus joyas. En su economía, el intercambio comercial no solo era practicado para obtener oro y metales, sino además importaban sus artefactos de alfarería y malistería, entre otras poblaciones, y otras actividades económicas muy desarrolladas eran la agricultura, la caza y la pesca. Entre sus costumbres funerarias estaban los entierros secundarios, en los que no sepultaban a los cadáveres hasta que tuvieran una descomposición. Además realizaban cultos a la codiciosa Concha Pondilis. Entre sus creencias se consideraban los adornos corporales, que acentuaban sus valores mágicos y religiosos, las numerosas figuras morfonas halladas que pueden indicar ciertas creencias como el poder de los animales como los búhos o las serpientes. Su organización social era sencilla, fundamentándose en la existencia de un cacique o líder político que contribuyó a su estabilidad económica, la existencia de ciertas clases sociales que se determinaron a través de excavaciones, tumbas, cuyos agujeros en algunos casos eran tan grandes que otros. También destacaron con correlacionarse entre otras culturas y promover el intercambio comercial. Bueno, mi nombre es Mateo Santamaría, les voy a hablar sobre la cultura manteña. La cultura manteña es una de esas culturas precolombinas que se originó en la región litoral del Ecuador, quienes fueron los primeros en visualizar las primeras naves españolas surcando las aguas ecuatoriales en el Mar Sur. La cultura manteña es una de esas grandes poblaciones que hacen que nuestra historia ancestral esté repleta de misterios, avances trascendentales. Ha sido reconocido en todo el mundo por su notable desarrollo en lo cultural y económico.
La ubicación geográfica de la cultura manteña. La cultura manteña se asentó en la costa ecuatoriana, especificando en el sur de la provincia de Manabí. Además se extendió hasta la isla Puna y el Guayas. Las costumbres y vestimenta. A diferencia de las culturas más antiguas, esta población se especializaba en la actividad textil. Por lo tanto, realizaba y utilizaba una amplia variedad de faldas, camisas cortas, incluso taparrabos de algodón y pelo de llama. Su trabajo de tela dio al paso al popular tejido de toquilla. El idioma de la cultura monteña. ¿Cómo se comunicaba? Según los historiadores, la lengua precolombina de la cultura monteña está relacionada con la familia lingüística ataliá, e incluso se relaciona con la mochica, el cañari y el puruá. La gastronomía. ¿De qué se alimentaba la cultura manteña? Su dieta era variada y estaba conformada por yuca, maíz, camote, aguacate, guayaba, melón, tuna, ají y piña. También se cree que cazaban animales como venados, serpientes, lagartos. Prácticamente ellos se dedicaban más a la pesca, aunque se sabe que cazaban algunas especies que no se saben en la actualidad. La religión de la cultura manteña. Según la religión de la cultura manteña, extraer sus dientes incisivos como una parte de un rito de una costumbre religiosa. Por otra parte, algunos investigadores aseguran que Manta Hokai fue un centro religioso y ceremonial de la cultura manteña. También se dice que adoraban a la serpiente, al jaguar o puma y a la diosa Umiña, que era representada por una gran esmeralda. Bueno, en conclusión, es derecho de todos los ecuatorianos conocer el pasado de los pueblos que habitaron nuestro país, no solo el pasado inmediato, sino desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo todas las etapas de desarrollo cultural hasta llegar al presente. Se pudo conocer el proceso de la cultura de las sociedades ancestrales prehispánicas de la cultura de la costa, a través de sus vestigios materiales para el fortalecimiento de la identidad ecuatoriana, con una correcta protección y conservación del patrimonio cultural, arqueológico y manejo turístico de los mismos. La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español, con las tradiciones ancestrales de los pueblos precolombinos. La población ecuatoriana pertenece a muchas diferentes etnias. Muy buenas con todos, mi nombre es Nícer Puente. Yo les voy a presentar la cultura tólita. Es una de las culturas precolombinas que tuvo sus yacimientos en la zona costera del Ecuador y se extendió a su país vecino, Colombia, entre los años 600 a.C. y 400 después de Cristo. Principalmente estuvo ubicada en el río Sai en Colombia y la bahía de San Mateo en Esmeraldas. Al mismo tiempo habitaba en la isla tólita Pampa de Oro en el cantón de Ollafaro, de Esmeraldas y en la desembocadura del río Santiago. Se extendieron hasta la región de Tumaco en Colombia. En cuanto a su economía, al estar ubicado en una zona costera y en la desembocadura de los ríos que conectaban con la cordillera de los Andes, tuvieron muchas facilidades para hacer trueques con las diferentes regiones de la sierra y la Amazonía, ya que económicamente esta cultura se basaba en la caza y la cosecha de alimentos, principalmente yuca, maíz, frijol, zapallo, y cazaban animales como venados, armadillos o cachicambos. Su vestimenta estaba elaborada a mano por ellos mismos, ya que fabricaron herramientas de cobre para poder confeccionar su vestimenta, como principalmente estaba la hilandera. Las mujeres confeccionaban sus faldones, los cuales los tenían con pintura vegetal, y los hombres tenían una vestimenta mucho más sencilla, como los taparrabos. En cuanto a la artesanía, se destacaban porque eran unos excelentes orfebres. Es decir, creaban objetos a base de metal, cerámica y huesos. Por ejemplo, el Sol de Oro, que hoy en día es considerado un patrimonio nacional. Además de construir abundantes enterramientos humanos y construcciones monumentales que hoy en día se cree que eran utilizados para ceremonias y rituales. En cuanto a su organización social, estaban organizadas y compuestas por dos grupos, el cual eran de profesiones básicas, que estaba formado por personas que realizaban actividades como artesanías, granjeros, mineros, entre otros. El grupo de alta sociedad lo formaban los caciques, chamanes y jefes tribales. Cabe recalcar que cada tribu que se formaba tenía su propio líder y sus propias leyes impuestas, que eran dependientes de cada grupo formado por esa cultura.
Para finalizar, en cuanto a la religión, esa cultura era politeísta. Además de creer en el animismo y las almas, los chamanes realizaban una serie de cultos religiosos en los cuales rendían culto a los animales como el caimán, jaguar y el águila. Debido a que eran considerados dioses en esa época, en dichos rituales o ceremonias religiosas participaban las personas y tomaban unas sustancias alucinógenas para supuestamente entablar una conexión con sus dioses. Muchas gracias. A continuación, mi compañero les compartirá la cultura de Milagro de Quevedo. El paso de inmediato, sino desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo todas las etapas de desarrollo cultural hasta llegar al presente. Se pudo conocer el proceso de la cultura de las sociedades ancestrales prehispánicas de la cultura de la costa, a través de sus vestigios materiales para el fortalecimiento de la identidad ecuatoriana, con una correcta protección y conservación del patrimonio cultural, arqueológico y manejo turístico de los mismos. La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español con las tradiciones ancestrales de los pueblos precolombinos. La población ecuatoriana pertenece a muchas diferentes etnias. Bueno, con todo espero que les haya agradado. Gracias por su atención.